Ok, buenos días. Tal como teníamos programado para el día de hoy, vamos a comenzar este seminario acerca del desarrollo de planes de emergencia para condominios. Igualmente, en el mismo veremos la posibilidad, a través del propio condominio, de poder desarrollar la gestión de emergencias y situaciones de crisis. Bien, en primer lugar, vamos a analizar si el plan de emergencia es una mera exigencia normativa recogida o exigida por el artículo 36 de la Ley 19.537 sobre copropiedad inmobiliaria. O por el contrario, se trata de una verdadera necesidad, es decir, de que el condominio en sí necesite de una gestión en caso de situaciones de emergencia. Y esa planificación o esa previsión de gestión en caso de emergencia quede recogida por el plan de emergencia del propio condominio. Bien, en realidad, y tal como hemos dicho, por un lado es una exigencia normativa, pero en realidad es una necesidad lo que esa exigencia normativa recoge. Por lo tanto, es una manera normativamente de regular la exigencia de estar preparados para enfrentarnos a situaciones de riesgo, es decir, para dar respuesta a las preguntas de qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Y lógicamente, para dar respuestas a esas preguntas, hemos de saber el contenido que dicho documento debe de tener. Si nos fijamos en la propia ley 19.537, en el título tercero, ¿vale? Establece en el artículo 36 que todo condominio debe tener un plan de emergencia entre siniestros como incendios, terremotos y semejantes, que incluya medidas para tomar antes, durante y después del siniestro, con especial énfasis en la en la evacuación durante incendios. Esto quiere decir que habrá al menos que contemplar ese plan de emergencia en situaciones de incendio o en situaciones de sismos. Y además cuando haga falta. Ahora luego veremos cómo hay otros riesgos que en principio pues también habrá que contemplar, aunque inicialmente el artículo 36 no lo contemple. Nosotros sí que deberemos de tener en cuenta que hemos de actuar, por un lado, antes, es decir, en la prevención, y después tener preparado ¿eh? para la recuperación, pero también en la intervención durante el propio siniestro. Todo esto vamos a ver cómo lo vamos a matizar. Por eso, el plan de emergencia debe de convertirse realmente en un instrumento útil, útil para la comunidad de propietarios, porque realmente podemos nosotros dar cumplimiento, pero si no se convierte en un instrumento útil, no dejará de ser un mero trámite administrativo. Y precisamente nosotros lo que pretendemos es que no sea esto un mero trámite administrativo, sino que nos permita estar preparados en la prevención y, lógicamente, en la respuesta, tal como hemos dicho antes. Bien, ahora vamos a ver nosotros, rápidamente, porque vamos a hacer un supuesto práctico de desarrollo, vamos a ver nosotros cómo podemos actuar en la prevención. Es decir, ¿podemos hacer algo para prevenir una situación de riesgo? Hombre, lógicamente, si conocemos el edificio, si conocemos las instalaciones que tiene, si conocemos los locales, dimensiones, riesgos que entraña, mantenimientos que estamos realizando, etcétera, lógicamente podemos prever determinadas situaciones que, o bien debido a la ubicación que tiene el inmueble, próximo, por ejemplo, al cauce de un río, próximo, por ejemplo, al mar, etcétera, pues puede originar. Es decir, que además de conocer el edificio, debemos de conocer
todas las instalaciones y todos los riesgos que entraña por la ubicación, por los materiales construidos, etcétera. Por otro lado, analizando los riesgos nos permitirá cuantificar la magnitud que tenemos que asumir de cada uno de los riesgos que hayamos detectado en el estudio que hayamos hecho del condominio. No es lo mismo que tengamos mucho riesgo de, por ejemplo, inundación por desbordamiento de un río, no es lo mismo que el tener poco riesgo o poca posibilidad, porque estamos muy alejados del cauce o porque la experiencia nos demuestra que no existe prácticamente análisis históricos, es decir, no existen situaciones históricas que se dieron y por lo tanto no han de prever que se vuelva a desbordar o a inundar en un plazo próximo de tiempo. Eso significa que habrá, como hemos dicho, por un lado, que estudiar la situación y que analizar luego posteriormente y evaluar dicha situación. Y por último, también podemos actuar en la prevención si de alguna manera realizamos simulacros, es decir, nos entrenamos frente a la aparición del mismo. Si sabemos que tenemos facilidad para que haya, por ejemplo, una inundación, pues una de las cosas que deberemos hacer es que toda la comunidad de propietarios esté informada sobre los procedimientos que debemos de realizar para garantizar o bien una minimización de daños, evidentemente salvar vidas, y por otro lado, pues el proceso que debemos de llevar a cabo con el objeto de evacuar. Bien, ¿y esto cómo lo podemos hacer? Es decir, en realidad esto que hemos comentado, ¿cómo lo podemos hacer? Pues desarrollando lo que llamamos un plan de emergencia. Es decir, ni más ni menos que lo que vamos a hacer es desarrollar el plan de emergencia contemplando esas situaciones de riesgo, ¿vale? Y en la respuesta, ¿cómo lo podemos hacer? Pues si en la prevención hemos detectado unos riesgos, vamos a intentar tener procedimientos o protocolos de actuación de respuesta frente a cada uno de los riesgos detectados. Por lo tanto, sí que podemos estar preparados para la respuesta, porque podemos saber perfectamente todos qué hacer, cómo actuar, si hay que dotar de medios y recursos, disponer de instalaciones o disponer de equipos en el condominio, pues tenerlo preparado para que en caso de que los necesitemos, poderlos usar. Por lo tanto, sí que podemos perfectamente actuar en la respuesta planificando debidamente las actuaciones que deberemos de hacer y informando o comunicando la situación de emergencia lo antes posible a los diferentes propietarios o diferentes personas que viven en este condominio. Bien, y después, es decir, una vez que hemos analizado riesgos, tenemos preparados los procedimientos de respuesta, ¿cómo actuamos después? Pues bueno, en función del tipo de siniestro, sea un incendio, sea un terremoto, sea una explosión, etcétera, pues actuaremos en consecuencia y deberemos de tener preparada igualmente esa actuación. Bien, tenemos más o menos claro qué hemos de hacer. Veamos ahora cómo nosotros en Urbicad podemos ayudar para que los condominios estén preparados y puedan actuar tanto en la fase de prevención como en la fase de respuesta. Y nuestra, digamos, nuestra orientación va, en primer lugar, preparando un plan de emergencia en el que contemple, por un lado, todas las exigencias recogidas por la normativa, pero que por otro lado sea un instrumento eficaz. Y eso es lo importante, es decir, que no sea un mero trámite administrativo, sino un verdadero elemento, un verdadero documento que nos permita estar preparados, conocer mejor a qué nos enfrentamos y, lógicamente, que sea fácil de usar, intuitivo y pensado para gente
que tenga pocos conocimientos informáticos, porque esto no está pensado para profesionales de la informática. Bien, ¿qué riesgos vamos a contemplar en este plan de emergencia? Por un lado, riesgos domésticos, porque un riesgo doméstico se puede convertir, por ejemplo, una fuga de gas en una explosión o en un incendio, ¿vale? O puede ser, por ejemplo, un riesgo doméstico, pues una caída, un escape de agua se puede convertir en una inundación de los bajos. Además, riesgos de tipo antrópico, es decir, amenazas, robos, agresión sexual, violencia de género, mordeduras de animales, etcétera. Así que, igualmente, el plan de emergencia deberá de contemplar, si no todos, algunos de estos riesgos. Y por último, tenemos riesgos, bueno, de la naturaleza, aunque también tenemos unos riesgos añadidos que vamos a comentar y que en muchas ocasiones pues nos afectan también. Pero así en principio, en último lugar, tenemos riesgos de la naturaleza, que igualmente las lluvias, nevadas, terremotos, erupciones volcánicas, sismos, etcétera, pues pueden afectarnos. Y ahí es donde viene este nuevo bloque. Y si resulta de que nuestro condominio está próximo a un polígono industrial o a edificaciones de carácter industrial, por ejemplo, o alguna zona industrial importante, en la que dicha zona tengamos conocimiento de que se manipulan, se fabrican o se tratan con elementos tóxicos, pues que en un momento determinado puede haber una fuga tóxica, podría ser tener, por ejemplo, un escape de algún virus, de alguna bacteria que se manipulen porque están en laboratorios, etcétera. Pues bien, habrá que contemplar en este supuesto caso riesgos de naturaleza industrial. Bien, finalizamos nosotros el plan de emergencia y ¿qué podemos hacer? Podemos hacer dos cosas. Es decir, en principio, imprimirlo, generarlo en formato PDF para repartirlo a todos los vecinos, la comunidad de propietarios, para que todos sean conocedores. Pero hay una cosa importante que podemos hacer y consiste en exportar de aquí todos los protocolos de respuesta, los protocolos de actuación para llevar una correcta gestión de emergencias. ¿Y qué hacemos con esos protocolos? ¿Cómo lo hacemos? Ahora luego lo veremos. ¿Vale? Ahora luego lo veremos en un supuesto práctico, pero de momento vamos a ver. Nosotros vamos a gestionar las emergencias del siguiente modo. Se detectará una situación de emergencia, se consultarán los protocolos de actuación que previamente habremos desarrollado, esto que acabamos de decir hace un momento, y luego, consultados los protocolos de actuación, estaremos ya en condiciones de comunicar esa situación de emergencia o bien vía email, es lento y además no se recibe en el momento, o bien vía SMS, con lo cual nos garantizamos de que sí, que todos los propietarios del condominio puedan tener una notificación vía SMS y estar informados inmediatamente de la situación de emergencia. Por lo tanto, esta situación de emergencia se va a realizar en dos pasos, permitiendo, en el primero, el acceso inmediato a los protocolos de actuación y, en segundo lugar, una comunicación de la situación por el envío de SMS. Esto vendría a quedar resumido más o menos como estamos viendo, es decir, desde un equipo que digamos es el de gestión, podría ser el de seguridad, el responsable de seguridad, el vigilante de seguridad del condominio, podría ser el administrador del condominio, o podría ser, por ejemplo, pues alguna persona, el presidente de la comunidad, etcétera. Detecta la emergencia y comunica dicha emergencia a todos los propietarios, normalmente mediante el envío de SMS, aunque la posibilidad del envío de mail puede venir bien cuando lo que pretendemos es convocar una junta, convocar una reunión, informar de un suceso, etcétera. Bien, visto esto, es decir,
Visto un poco por encima cuál puede ser nuestra misión, vamos a ver cómo desarrollamos ahora el plan de emergencia de un condominio y luego, posteriormente, cómo gestionamos las emergencias y las situaciones de crisis. Bueno, ahora les voy a dar paso al fondo de mi escritorio, ¿vale? Así de ese modo podrán ver en grande pues el fondo de mi escritorio. No sé si lo llegan a ver, se está regenerando la pantalla. Vale, ya lo tenemos. ¿Qué es esto que vemos aquí? Vamos a contraer todo lo que es el árbol explorador y así de ese modo lo controlamos un poco mejor. Bien, esta es la aplicación de software que nos va a permitir desarrollar el plan de emergencia para condominios. Hemos de fijarnos en dos cosas. En primer lugar, la facilidad de manejo y en segundo lugar, que no hace falta ser tampoco un experto para desarrollar planes de emergencia, sí tener conocimiento de gestión de emergencias, tener conocimiento en definitiva de prevención de riesgos, etcétera, pero tampoco hace falta ser un profesional excesivamente cualificado. Cualquier persona con unos conocimientos en materia de prevención y algunos cursos que tenga por ahí hechos, pues perfectamente está más que capacitado para desarrollar este documento. Observemos cómo aparece un árbol explorador y que el funcionamiento es el siguiente. Vamos nosotros a navegar en sentido descendente e ir cumplimentando datos de identificación del edificio, dirección, donde está, por ejemplo, ubicado, en la provincia, por ejemplo, el municipio, por ejemplo, el código postal. Cuando hemos cumplimentado los datos, pasamos al siguiente ítem. Datos identificativos del autor o autores de este plan de emergencia. Entonces aquí pueden figurar el presidente, vicepresidente, secretario, vocales, asesores y la fecha de elaboración. Lo cumplimentamos. Bien. Y evidentemente, si estas personas no han trabajado, pues añadimos las personas que sean, es decir, quitamos los valores correspondientes y entonces ponemos, por ejemplo, administrador, por ejemplo, ¿de acuerdo? Ahí lo tendríamos. Entonces, ponemos directamente las personas que han colaborado y el nombre. Bien, del mismo modo que vamos cumplimentando esta tabla, podemos cumplimentar más datos. Por ejemplo, si yo quisiera eliminar filas o eliminar columnas, yo puedo. ¿Cómo? Pues lógicamente aquí es como si tuviésemos un editor de texto. Así que yo me voy a tabla y digo quiero eliminar filas. Tabla, eliminar filas. ¿De acuerdo? Es decir, que yo me voy directamente y voy eliminando lo que quiera. Cuando yo he dejado todo esto como a mí me interesa, le digo incluir y ese ítem ya lo tenemos incluido. Objetivos. Y evidentemente lo leemos. Si queremos cambiar los objetivos, se cambian. Si quisiéramos añadir algún comentario nuevo, se añade. Porque lo que hemos de tener muy claro es que estas ventanas de edición de texto se convierten en editores de texto pequeños de cada ítem. Lo que yo escriba aquí, lo que yo pegue o inserte, tabla, gráfico, foto, imagen, plano, etcétera, va a quedar luego reflejado en dicho ítem. Características del edificio. Aquí ya empezamos a describir el edificio. Describimos el edificio, que se trata de un edificio, un condominio para vivienda,
en el cual aparece aparcamientos, etcétera, ¿vale? Vamos cumplimentando datos. ¿Tenemos fotografías de las fachadas? Sí. Pues entonces borramos este texto que tenemos aquí y decimos, vamos a insertar alguna imagen, por ejemplo, ya que tenemos aquí de condominios, ¿vale? Por ejemplo, pues vamos a ponerle, pues, fuera había justo una, vamos a ponerle, por ejemplo, la foto del emplazamiento, ¿dónde está? Una imagen de una vista aérea de Google y le decimos, vamos a ponerte más pequeño, ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Vamos a centrarlo, ahí lo tenemos. Por lo tanto, yo puedo decir, pues mira, tal como se observa, el condominio presenta esta ubicación y, lógicamente, si tuviese fotos del mismo y quiero reflejar el estado o la situación actual, quedaría reflejado. Le digo incluir y ya lo tengo. Relación de empresas y profesionales intervinientes en la construcción del edificio. ¿Para qué es importante? Muy sencillo. ¿Quién mejor que el arquitecto o arquitectos que han hecho el proyecto del edificio saben por dónde van las instalaciones? En caso de una situación grave de que haya habido un incendio, pues cómo salvar algunas partes de la estructura o cómo reforzar esas partes de la estructura, etcétera. Por lo tanto, cuantos más datos de estos, tanto del motor, de los autores del proyecto, los arquitectos, pueden haber uno o pueden haber varios. Podemos tener varios proyectistas apretando este botón, pueden ser varios arquitectos o varios ingenieros. ¿Qué empresas constructoras han participado? Puede ser una, pueden ser X, no importa. Vamos a ir cumplimentando los datos de todas ellas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Todos estos datos nos ayudarán y nos permitirán, en caso de tener un problema, poder recurrir a los mismos. Subcontratistas e instaladores industriales, es decir, quién ha hecho la instalación eléctrica, quién ha hecho, por ejemplo, la instalación de telecomunicaciones, si es que la hay, quién ha hecho, por ejemplo, las instalaciones de antenas de televisión, quién ha hecho, por ejemplo, las instalaciones de agua fría y agua caliente, quién ha hecho la instalación de calefacción, quién ha hecho la instalación de aire acondicionado, quién ha hecho la instalación, por ejemplo, de las piscinas, si tenemos comunitariamente una piscina, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces aquí vamos a ir añadiendo los datos de las diferentes empresas que han participado en el proceso constructivo. Y relación de unidades de ocupación del edificio. ¿Esto qué es? Muy sencillo. Vamos a saber cada propietario, o sea, o mejor dicho, cada puerta del departamento, a quién pertenece, qué coeficiente de participación, qué superficie construida, qué ocupación, qué, digamos, uso tiene ese local, etcétera. ¿Vale? Y todo esto lo vamos a ir añadiendo uno a uno. Es decir, unidad, posición, uso, superficie construida, ocupación, coeficiente, características de lo construido. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo para que veamos cómo quedaría. Unidad. Y entonces yo digo bajo comercial A. Bueno, vamos a ponerlo correctamente. Bajo comercial A. Posición, planta baja. Uso, por ejemplo, comercial. Superficie construida, 165. Ocupación, vamos a ponerle, por ejemplo, 12 personas. ¿Vale? Coeficiente de participación, a lo mejor es el 0,82%. ¿De acuerdo? Venga. Características de lo construido. Está diáfano. Es decir, es un local que se entregó diáfano y que continúa diáfano. Aunque hay estanterías y tal, pero no hay obra de ningún tipo. Descripción. Local destinado a comercio de frutas y verduras. Posición, trazado y dimensionamiento.
eficiencia energética de la unidad, características, ruido y vibraciones, características frente a humedades. Todo esto, si conocemos los datos, los vamos cumplimentando. Y entonces, cuando hemos terminado de cumplimentar los datos, lógicamente ya los conocemos y cuando entremos en uno de los edificios, en una de las viviendas o una de las propiedades, tendremos todos los datos reflejados. Datos que luego posteriormente podremos emitir como informe separado, de tal manera de que tengamos conocimiento en cada local de nuestro condominio qué está haciendo. Porque si a lo mejor en algunos locales están a lo mejor destinados a alquiler, pues que sepamos incluso quién es la persona alquilada en la medida de lo posible, para podernos comunicar con ella en caso de siniestro. Bueno, en cualquier caso, de aquellos datos que nosotros deseemos o conozcamos, los vamos cumplimentando. Ya sabemos, ya hemos hablado de las características del edificio y de la relación de empresas y profesionales que han participado. Ahora ya conocemos cómo está distribuido nuestro edificio. Ya sabemos la distribución que tiene por diferentes alturas, bajos comerciales, etcétera, si es que los hay. Vale. Ahora vamos a ver cuáles son las normas e instrucciones de uso, conservación y mantenimiento, es decir, lo que deberemos hacer a nivel de propietarios, ¿vale?, para conservar en buen estado de uso el edificio, para realizar los mantenimientos apropiados. Y esas normas generales de uso y esos criterios deberán quedar plasmados. En principio hablaremos de cuando uno vaya a hacer obras de reforma, conservación y reparación, cuáles los criterios que deberá de tener en cuenta, tanto si las obras pueden afectar, por ejemplo, a las cubiertas, como a las fachadas, como a todos estos elementos, ¿vale? Entonces, si vamos a utilizar pinturas, lo mismo. Aquí ya viene una serie de normas e instrucciones que deberemos de seguir. Lógicamente, como todos estos ítems son editables, pues que deberemos hacer es adecuar el contenido propuesto por la aplicación a nuestras necesidades. Y cada condominio tendrá unas necesidades diferentes. Pueden haber una serie de exigencias globales en todos los condominios. Esto a nosotros nos permitirá, pues, el guardar un prototipo de condominio, ¿vale?, para poderlo utilizar como punto de partida para desarrollar planes de emergencia para otros condominios. Pero bueno, en principio, esto no tiene por qué ser común siempre. Pueden haber partes comunes, pero no siempre va a ser común. Entonces, del mismo modo que vamos a establecer unas normas, unos criterios para las obras de reforma, conservación y mantenimiento, vamos a establecer unas normas generales del edificio en cuanto al mantenimiento de las características constructivas, inspecciones que hemos de realizar de las instalaciones, mantenimiento de los servicios e infraestructuras comunes, así como unas normas generales de seguridad frente al agua, a las humedades y filtraciones, a los riesgos de caídas y a los riesgos de desprendimiento que puedan darse en determinadas partes o zonas del condominio. Si entramos en estos ítems que tenemos aquí, pues observamos que siempre aparecen un texto por defecto. Ese texto lo vamos incluyendo. De aquellos apartados, si uno lo considero que no, pues le digo no incluir y ya está, no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Ese ítem no formará parte del documento. Normas de seguridad, por ejemplo, frente al agua. Habrá que dar unas instrucciones a la gente. ¿Para qué? Para que sea responsable y no descuide que una filtración de agua puede provocar un riesgo no solamente para su vivienda, para el mobiliario, sino para el mobiliario y las viviendas de otros vecinos de la comunidad. Entonces, cierre parcialmente las llaves de corte de cada aparato para reducir el caudal, cierre el grifo cuando el chorro de agua deje de bañar algún objeto, etcétera, etcétera. Es decir, esos criterios habrá que tenerlo en cuenta. ¿Qué hacemos o qué normas vamos a seguir para las humedades y las filtraciones? También habrá que hacer unos criterios de comportamiento a nivel global. Respecto a los desprendimientos que pudiera haber, como no hay desprendimientos, no lo incluyo. Continúo. Condiciones particulares de utilización. Respecto a las señales de limitación de sobrecarga, mantenimiento de las marcas o volardos que defienden zonas con requisitos especiales, otras condiciones, medidas a adoptar para reducir los riesgos de tipo estructural. Y siempre que vamos aquí,
aparecerá un texto por defecto que nosotros contemplaremos o no. Ahora informaremos acerca de los seguros. ¿Qué seguros a nivel de comunidad? Si tenemos seguro de incendios, ¿vale? ¿Qué ventajas, qué inconvenientes tiene? Si tenemos un seguro antisismo, pues ya sabemos que es un adicional al seguro de incendio, más que no es obligatorio, pero bueno, en cualquier caso, sabemos que los costes son muy variados, pero sería cuestión de analizarlo. Esto podría tenerse en cuenta. ¿Qué hacemos con seguro frente al robo o seguro de responsabilidad civil, etcétera? Y ahora vamos a entrar dentro del apartado correspondiente a normas de actuación en caso de siniestro o en situaciones de emergencia. Y aquí es donde realmente el plan de emergencia, como ya hemos sido conocedores de qué instalaciones tenemos, de qué seguros tenemos, de que hemos sentado las bases de cómo comportarnos a nivel comunitario, cuáles deben de ser nuestras normas de comportamiento, etcétera, pues ya hemos sentado todas las bases y ahora vamos a ver, vamos a actuar en la respuesta, vamos a ver qué hacemos, ¿vale? ¿Qué hacemos o qué deberíamos hacer para estar preparados? Y entonces decimos, vamos a ver, en primer lugar todos hemos de saber el decálogo de supervivencia, que estará difundido por todas partes, pero de alguna manera aquí recogemos nosotros. Deberemos de tener también un equipamiento de emergencia en el hogar. A nivel particular, todos deberemos de tener este equipamiento. Recomendado que lo tengamos, ¿de acuerdo? Habrá que tener también una alimentación de emergencia. Y evidentemente habrá que tener una dotación de emergencia en el vehículo. Bueno, pues todo esto nosotros lo dejaremos constar de manera que seamos conscientes de que adquirimos responsabilidades por el mero hecho de no hacer caso a esta planificación de emergencias que estamos haciendo a nivel de condominio. Luego tenemos en el apartado de consideraciones de carácter general, pues identificación de áreas de seguridad para saber cuáles son las zonas seguras, si es que tenemos zonas seguras dentro del condominio, qué hacer antes de la emergencia, en caso de evacuación, ¿vale? Y, evidentemente, en algunas situaciones de riesgo grave, como sería la paralización cardiopulmonar. A ver cómo respondemos ante una situación en la que por las causas que sea, bien haya sido un ataque, bien haya sido un susto, bien haya sido como consecuencia de un accidente, pues tengamos una persona con parada cardíaca. ¿Y qué equipamiento hemos de tener de seguridad en el condominio? Ya no en la vivienda, sino en el condominio. Vamos a ver, vamos a tener una serie de extintores que evidentemente estarán localizados en puntos concretos. A lo mejor tenemos un sistema de columna seca. ¿Qué persona le hace el mantenimiento? Para ser conscientes de que se les está haciendo un mantenimiento. Tenemos sistemas de bocas de incendio. Bueno, en cualquier caso, todo eso lo deberemos de dejar reflejado. Y luego, y ya estas normas de procedimiento o de actuación, para terminar de desarrollar el plan de emergencias, pues habrá que tener unos procedimientos, como hemos dicho antes, y unos protocolos de actuación frente a las situaciones de riesgo. Vamos a ver. ¿Cuál es lo habitual que puede haber como riesgos domésticos? Pues tenemos fugas de agua. Vale, pues aquí tenemos cuáles son las precauciones y código de buenas prácticas y lo que deberemos hacer en caso de fuga de agua. ¿Qué otra cosa puede haber? Puede haber, por ejemplo, pues fuego en sartenes y freidoras. Pues bien, esto sería las precauciones y código de buenas prácticas y el protocolo de actuaciones que deberemos hacer en el caso de que se dé un incendio como consecuencia de un fuego detectado en sartén o freidoras. Vamos a ver si pueden haber, por ejemplo, riesgos de incendio, pues cómo podemos actuar. Exactamente lo mismo.
precauciones y código de buenas prácticas y la respuesta que nosotros deberemos de dar en incendio. Supongamos que de riesgos domésticos pues ya no vamos a considerar nada más, vamos a los antrópicos y entonces decimos, mira, nos hemos dado cuenta de que estamos próximos y puede un incendio forestal afectarnos. Pues bien, vamos a ver cuál sería el código de precauciones y buenas prácticas y el protocolo de actuaciones que deberíamos hacer en caso de incendio forestal. ¿Qué otro riesgo tenemos? Por ejemplo, pues de riesgos naturales tenemos el riesgo de inundaciones porque estamos próximos al cauce de un río que con frecuencia se desborda, aunque a lo mejor no entre agua, pero un desbordamiento mayor podría provocar una inundación sobre todo de los garajes. Pues bueno, habrá que ver en precauciones y código de buenas prácticas qué hacemos y en el caso de los procedimientos de respuesta, pues qué hacer en caso de inundaciones. Lógicamente, en caso de sismos y en caso de cuando nosotros consideremos oportunos. Bien, una vez hemos navegado por los diferentes ítems de la aplicación, estamos en condiciones de generar el documento. Generamos el documento, vemos que hay algunas cosas que serían interesantes poner y que no hemos puesto, como por ejemplo el equipamiento de seguridad, pasos a seguir para la extinción del fuego, no lo hemos puesto, y teléfonos de interés. Bueno, vale, ahora lo que deberíamos hacer sería, por ejemplo, cancelamos, me voy a teléfonos de interés, tecleo los teléfonos de interés que correspondan, ¿vale? Y cuando le digo incluir y vuelvo nuevamente a generar el documento, ahora teléfonos de interés ya está como cumplimentado. Pero sin embargo todavía me falta este. Volveríamos a hacer lo mismo. Es decir, esto es como una lista de chequeo que verifica el cumplimiento de unos puntos mínimos. Aún así y a pesar de ello, si nosotros, como va a pasar en este caso, yo no quiero cumplimentar ese apartado, le digo adelante, y entonces me aparece un árbol explorador aquí que solo lleva o contiene los ítems marcados. Los ítems que no hemos marcado aquí no están. Por lo tanto, yo ahora aquí decido entre obtenerlo todo, si está todo marcado, o decir, mira, solo quiero, tal como hemos visto, ¿vale? Observemos, solo quiero las normas de actuación en caso de siniestro o en situaciones de emergencia. Es decir, no quiero imprimir todo el documento, quiero pasarles a todos los vecinos, quiero pasarles un documento en PDF en el cual figuren exclusivamente las normas de actuación en caso de siniestro o en situaciones de emergencia. Solo ese apartado. Bueno, pues seleccionamos solamente esos ítems, ¿vale? Ya los tenemos y entonces le pongo título del informe, normas de actuación en caso de emergencia. Descripción del informe y le pongo lo que sea, lo que yo considere. Le digo aceptar y genero un documento en el que solamente va a contemplarse de todo el plan que acabo de desarrollar las normas de actuación en caso de siniestro, empezando por el decálogo de supervivencia, por el equipamiento de emergencia, tanto la dotación de emergencia en el hogar como vamos a tener en el edificio, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esto significa que cuando yo voy a generar el documento, puedo obtener multitud de informes a partir de los datos introducidos. Por ejemplo, podría tener solamente los datos correspondientes a las unidades de ocupación del edificio, para saber o tener en varias hojas cómo está distribuido en propiedades el edificio. Yo podría tener solo, si quisiera, las normas e instrucciones de uso y conservación y mantenimiento para enviársela a todos. O, como voy a hacer en este caso, imprimirlo todo y eso se convierte en el plan de emergencia para el condominio. Es decir, en identificación del edificio, autores del plan de emergencia, los objetivos que se pretenden con este plan de emergencia, las características constructivas del edificio,
con las fotografías que hemos ido insertando, etcétera, etcétera. Es decir, aquí quedaría recogido en un solo documento todo lo que hemos ido cumplimentando. Esto sería nuestro plan de emergencia, una manera cómoda, rápida y fácil de poderla desarrollar. Ya digo, sin muchos conocimientos informáticos, que es lo importante, y con toda la flexibilidad necesaria como para poder modificar los contenidos y adaptarlo a como nosotros consideremos oportuno. Pero hemos visto una opción que se llama exportar a gestión de emergencias. ¿Qué es esto de exportar a gestión de emergencias? Cuando yo le digo aquí, yo ahora me voy directamente y me voy al escritorio y le digo ejemplo de exportación a emergencias. Bien, y ahí lo tenemos. Entonces, yo ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, vamos a ver cómo funcionaría la gestión de emergencias. Cuando se hace la instalación, se crea en el escritorio este icono de aquí. Este icono de aquí, tal como estamos viendo, permite gestionar las emergencias. ¿De acuerdo? Vamos nosotros a abrirlo para poderlo importar. Vamos a verlo. Es o aparece esta aplicación y ahora veremos cómo lo hacemos. ¿De acuerdo? Bien, voy a hacer lo siguiente. Por defecto viene ya unos protocolos de actuación y viene ya una serie de datos. En primer lugar, el logotipo es personalizable. Es decir, aquí podría aparecer el logotipo de la comunidad de propietarios. Y por otro lado, ya vienen una serie de protocolos por defecto. Pero podemos añadir los que nosotros hemos hecho y no hacer uso de los que la aplicación propone y cargarnos los de la aplicación. Vamos a ver cómo los importamos directamente para que veamos la facilidad y qué hacemos luego con ellos. Importar actuaciones en caso de emergencia. Me voy al escritorio, que es donde lo hemos puesto, y ahí viene ejemplo de exportación a emergencia. Le digo abrir y ahí los tenemos. Es decir, aquí en esta carpeta hemos importado fuego con sartenes, fugas de agua, incendio, incendio forestal, reanimación cardiopulmonar, teléfonos de interés, qué hacer en caso de terremotos, etcétera. Es decir, hemos importado los protocolos. En una situación de emergencia, lo que deberíamos de hacer es, en primer lugar, acceder, por ejemplo, ¿vale? Hay una inundación, acceder aquí y ver qué es lo que debemos hacer. ¿De acuerdo? Prepararse para abandonar el edificio y acudir al lugar preestablecidos, tal. Vale, pues ya sabemos lo que hay que hacer. Y ahí tenemos en 4 pasos descritos nuestras actuaciones. Eso es lo que se pretende con la aplicación. Es decir, poder acceder de modo instantáneo a lo que son los protocolos de respuesta. Y en segundo lugar, si tuviésemos una base de datos creada, comunicar la situación de emergencia al personal. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Hay una serie de carpetas. Estas carpetas podemos crearlas y aquí añadiríamos al personal. Vamos a verlo. Esto se haría solo una vez, es decir, añadir al personal a la base de datos de la aplicación se pondría una vez. Yo pondría contacto, nuevo contacto, y le digo, por ejemplo, voy a poner el mail de esa persona o de ese vecino, Juan García Ruiz. País, esto es importante porque hemos de localizarlo a esta persona en un sitio y porque el SMS que le podemos enviar tiene cobertura mundial y hay que decirle ese teléfono que él tiene, si va a estar en Chile o es una persona que viaja mucho y frecuentemente a lo mejor lo podemos localizar en otro sitio, en Argentina por ejemplo, o en otro sitio, ¿vale? Entonces, aquí pondríamos un móvil y en la carpeta o carpetas a la que queremos que pertenezca. Puede ser
vecinos de la planta primera, vecinos de la planta segunda. Es decir, la estructura de carpetas que hagamos para clasificar los vecinos y comunicar las situaciones de emergencia pueden ser todos en una sola carpeta o distribuirlo por carpetas. Por ejemplo, a los bajos comerciales, si es que hay, pues decirles o darles una carpeta diferente. A los vecinos de los áticos, otra carpeta diferente, porque hay veces que hay que notificar noticias a todos, pero otras veces a determinados vecinos, y siempre suelen ser los mismos, los que dan a los áticos o a las plantas altas, los que dan en las plantas bajas, etcétera. Por lo tanto, la estructura de carpeta es la que uno quiera. Nosotros aquí decimos a esta persona la podemos meter en una o varias carpetas. Yo la voy a meter en 2 carpetas. Igual que he metido esta persona, los datos de esa persona haría con el resto de propietarios. Ya los tenemos. Ahora cuando yo entre aquí a enviar los SMS, entonces tendré en la alerta verde a este señor y a todos los vecinos que haya puesto en esta carpeta. En la alerta naranja a este señor y todos los vecinos que yo haya querido meter en esta carpeta y así sucesivamente en las carpetas que queramos añadir. Y podemos añadir cuantas carpetas queramos, no hay límite. Entonces, funcionamiento. Supongamos que hemos leído el protocolo de incendio y decimos que se comunicará la situación de emergencia a todos los vecinos. Bueno, entraríamos en la carpeta de todos o la carpeta que tengamos a todos los vecinos y le diremos así, seleccionamos a este o si queremos ir rápidamente seleccionamos todos. Y así, si hay 50 propietarios, los 50 se marcarán. A continuación, le decimos, es un incendio en bosque próximo. Evacuar. Ya está. Y ahora, ¿vale? Claro, yo no puedo enviar desde aquí un SMS porque estamos en modo conexión, ¿vale? Pero cualquier equipo sí que se podrá. Pulsarán el botón de enviar SMS y automáticamente a todos los propietarios que estén en la lista que aparece aquí se les enviará un SMS con este contenido. Pero es más importante todavía. SMS quedará registrado. Si yo configuro la aplicación, y me pongo un correo electrónico mío, se les enviará un informe para que nosotros tengamos constancia de a qué hora se le ha enviado el mensaje, qué contenido tenía el mensaje y si el mensaje lo recibió o estaba fuera de cobertura. Por lo tanto, como podrá tener un remitente y todo ese mensaje que le enviemos, la persona que lo reciba sabrá que se trata de algo real y en consecuencia, si no actúa, nunca podrá decir que no estaba informado o documentado para poder actuar en consecuencia. O bien evacuar, o bien dirigirse a una zona de seguridad, o bien comunicar esta situación inmediatamente a sus familiares, a sus hijos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y esta sería la gestión de emergencias que nosotros proponemos. Es decir, por un lado, como hemos visto, consulta rápida de los teléfonos o de los protocolos de actuación y por otro lado, el envío automático a la base de datos correspondiente a los vecinos que previamente hemos creado. Es rápido crearlo, ¿eh? Por ejemplo, yo estuve el otro día creando aquí en un hospital y porque se utiliza este sistema de emergencias para comunicarse con el personal y tal, y unas 100 direcciones, o sea, costó aproximadamente 45 minutos meterlas, ¿eh? O sea, no cuesta más, es una dirección como mucho por minuto, pero eso no es así, se meten siempre 3 o 4. ¿De acuerdo? Entonces, 100 direcciones o 100 propietarios, eso está hecho en media hora, no más. Y eso ya pertenece a la base de datos de la aplicación. Y eso ya significa que ya tengo clasificados a todos los vecinos y puedo comunicar las situaciones de emergencia sin problemas. Bien, yo creo que con esto y con el programa que acabamos de ver poco antes, pues se han podido hacer una idea de lo que es la aplicación. Es decir, hemos desarrollado el plan de emergencia para condominios, hemos visto cómo lo obteníamos y hemos gestionado o hemos explicado cómo llevar una gestión de emergencias y crisis.
Desde mi punto de vista, ya he terminado. Ahora solo decirles, bueno, en primer lugar, agradecerles la asistencia, agradecerles el tiempo y que les enviaré información y documentación al respecto, de manera que les vamos a pasar, por si están interesados en implantarlo en sus diferentes condominios, pues una oferta. El señor Escárez, que está aquí en la sala, ya puede contestar todas aquellas preguntas que ustedes consideren. Muchas gracias y hasta otra.